Bien, vamos a hacer el intento de trasladaros una explicación parecida a la que podemos hacer en clase. Evidentemente aquí no hay posibilidad de interacción, de preguntas por vuestra parte, pero os recuerdo que tenéis la posibilidad de plantear vuestras dudas a través de los comentarios en el blog, en este mismo post de esta misma entrada. Hablamos hoy de la dictadura de Primo de Rivera y del fin de la monarquía. Mirad, después de la crisis de 1917, recordad que se había ido descomponiendo el viejo sistema de la Restauración, se había caído en un desprestigio tremendo del sistema político, en una inestabilidad de los gobiernos. En ese momento, hacia 1923 y después del desastre de Anual, pues el ejército parecía ya la única institución que podía acabar con la conflictividad social, salvar a la monarquía y responder pues a ese regeneracionismo que demandaba la mayor parte de la población española informada y que no llegaba de ninguna de las maneras. Aparte de eso, la burguesía de los negocios, sobre todo la burguesía catalana, que era la que más estaba experimentando los desórdenes sociales, las huelgas y las manifestaciones, pues pedían, ya lo he dicho, orden. Los conservadores, los más conservadores, reclamaban un golpe de Estado, es decir, la llegada del cirujano de hierro de Joaquín Costa, y había muchos mandos militares, empezando por el propio rey, que querían eludir las responsabilidades por su intervención en el desastre de Anual. En este contexto, después de una serie de conspiraciones en el verano de 1923, el 13 de septiembre, el general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, pues emitió un manifiesto en el que se pronunciaba a favor de un golpe de Estado. En unas pocas horas, el rey, tras ciertas dudas, tampoco demasiadas, lo respalda. Esto ahora veréis que iba a tener consecuencias fatales para la propia monarquía. El golpe se encontró con poca oposición, ¿verdad? Apenas la CNT, el Partido Comunista de España, algunos intelectuales como Unamuno o como Blasco Ibáñez, enseguida también Menéndez Pidal, también Ortega, fueron la única oposición que encontró el dictador a sus planes. Primo de Rivera y sus compañeros de aventura justificaron la acción porque decían ellos que existía un grave peligro de revolución social. Dijo Primo de Rivera que iba a terminar con el caciquismo y con el bandidaje político, también con la indisciplina social, con la impiedad religiosa. Tened en cuenta que en estos años 20 empezaban a llegar a España modas, formas de vestir, formas de divertirse y demás, propias de los felices años 20, que estaban bastante alejadas de la moral social imperante en las clases acomodadas españolas y también en las clases populares, si a eso vamos. Además de eso, el conflicto de Marruecos, pues ya lo hemos dicho antes, tuvo también bastante importancia. Hay también quien ha dicho, aquí no está, pero sí lo tenéis en el resumen, que en realidad el último gobierno de concentración, gobierno de García Prieto, pues trataba de introducir reformas que democratizaran el sistema y que Primo de Rivera y sus cómplices militares no estaban dispuestos a permitir semejante cosa. Bueno, ¿cuáles son las primeras medidas que adopta el directorio militar? Pues en primer lugar, declarar el estado de guerra
durante 2 años suspender la Constitución, cerrar las Cortes, paralizar las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos y evidentemente eliminar las garantías constitucionales. La Constitución no es que se suspendiera solo porque lo que estaba haciendo Primo de Rivera era contrario a ella, sino porque la suspensión de la Constitución también llevaba acarreada la supresión de las garantías constitucionales y de las libertades civiles que en ellas se contenían. Bueno, aparte de eso, Primo de Rivera nombró para ocupar todos los gobiernos civiles a militares adeptos al golpe. Colocó también a militares en la cabecera de la administración y en los partidos judiciales. Os recuerdo, os expliqué, los partidos judiciales son las circunscripciones en las que dentro de cada provincia se divide pues la administración de justicia. Una provincia como Albacete, por ejemplo, pues tiene evidentemente una cabecera de partido judicial en la propia capital, en Albacete, pero hay otras poblaciones como Almansa, Villarrobledo o Ellín que son también cabecera de partidos judiciales porque tienen juzgados, al menos un juzgado de primera instancia e instrucción. Además de eso, implanta el Somatén. El Somatén era una institución catalana, típicamente catalana, que Primo de Rivera exporta al resto de España. Era un cuerpo civil parapolicial, es decir, eran ciudadanos que tenían permiso de armas y tenían permiso oficial, antiguamente en Cataluña, para colaborar con las fuerzas de seguridad en mantener el orden y, en el caso de la dictadura, sobre todo en reprimir huelgas y reprimir actividades de la oposición. Además de eso, ordena a Primo de Rivera sustituir a todos los ayuntamientos por juntas de vocales. Esas juntas de vocales, ¿quiénes habían de componerlas? Los mayores contribuyentes de cada municipio. Es decir, personas que por su situación económica se presuponía el dictador que eran gentes de bien. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, pasamos a las actuaciones del directorio militar. Una de las primeras cosas que hace a principios de 1924 es crear un partido único. Pone en marcha ideas tomadas del corporativismo fascista italiano, sin llegar a los extremos de Mussolini, pero crea un partido único al que llama la Unión Patriótica. Él define a este partido como un movimiento que no es ni de derechas ni de izquierdas. Un partido que tenía que unir a gentes, decía él, de ideas sanas y a hombres de buena fe. El lema del partido iba a ser Dios, patria y religión. Si os dais cuenta, cuando habla de ni de derechas ni de izquierdas, hombres de ideas sanas, hombres de buena fe, pues se está refiriendo evidentemente a hombres que estén dispuestos a asumir la ideología del dictador. Por otra parte, los desórdenes sociales, las huelgas, algunos casos de terrorismo, fueron reprimidos con bastante dureza por los gobernadores civiles que eran militares. Los promotores fueron encarcelados, en algunos casos pues se dictaron penas de muerte que se ejecutaron, ¿verdad? En cuanto al problema de Cataluña, el llamado problema de Cataluña, pues Primo de Rivera había prometido a personajes de la alta burguesía catalana e incluso a miembros destacados del clero que después de su golpe de timón, después de su golpe de Estado, pues iba a respetar la lengua, la bandera y las instituciones de Cataluña, como por ejemplo la Mancomunitat. Sin embargo, muy pronto prohibió el uso de la bandera y de la lengua catalana en actos oficiales. Y no solamente eso, sino que además también prohibió
algunas manifestaciones de la cultura popular catalana, como por ejemplo el baile de la sardana. Cerró también el campo del Fútbol Club Barcelona, donde se estaban empezando a manifestar las primeras protestas contra la dictadura, y a partir de esa actitud, y sobre todo cuando por decreto redujo las competencias de la Mancomunitat a las meramente administrativas, sin ninguna iniciativa propia, pues la mayoría de los catalanes, incluidos muchos de los que habían apoyado el golpe de Estado, se volvieron en contra del dictador. El problema de Marruecos se resolvió mediante el llamado desembarco de Alhucemas, una operación bastante brillante para la época. Es una de las primeras operaciones anfibias de la historia, es decir, una operación militar con tropas de tierra y tropas navales, ¿verdad? Bueno, esto fue posible porque Abdelkrim, que recordáis que era el principal cabecilla, en este momento prácticamente el dominador de toda la parte del Rif, que estaba fuera del control español, pues Abdelkrim decidió iniciar operaciones militares en el protectorado francés. Eso facilitó muchísimo las negociaciones y los encuentros y el acuerdo de las autoridades españolas y las francesas, y en septiembre de 1925 se produjo ese desembarco que tuvo un efecto fulminante, porque en muy pocos meses, en muy pocas semanas, diría yo, Abdelkrim se vio cercado y tuvo que rendirse. Se rindió a las autoridades francesas, al fin y al cabo con quienes tenía las cuentas pendientes más graves era con los españoles. Sin ir más lejos, acordaos de Anual. Después de esto, el fin del directorio militar. Primo de Rivera había declarado, al iniciar su actuación política después del golpe de Estado, que él estaba aquí para resolver los problemas que había en España. A finales de 1925, el dictador estaba en lo más alto de su popularidad. Muchas personas esperaban que abandonara ya la dictadura para dar paso de nuevo al sistema constitucional con las reformas pertinentes, pero él decidió continuar y empezar a incorporar a civiles en el directorio. Bien, las principales figuras, las figuras más importantes, las podéis ver en la foto de la derecha de este nuevo directorio. Iban a ser José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y el ministro de Fomento, el conde de Guadalhorce, además del omnipresente Severiano Martínez Anido, que siguió siendo ministro de la Gobernación, es decir, siguió garantizando la mano dura contra cualquier tipo de oposición al régimen. Sin embargo, las actuaciones políticas que intentó Primo de Rivera fracasaron todas una tras otra. En primer lugar, la Asamblea Nacional Consultiva, inspirada en el fascismo italiano, que él quería que estuviese integrada no por miembros electos en elecciones democráticas libres, sino integradas por representantes de instituciones y de corporaciones. Ahí iban a caber pues sindicatos, representantes de los sindicatos permitidos, iban a caber representantes de la Iglesia, representantes del Poder Judicial, de las distintas instituciones, en definitiva una especie de asamblea de notables, ¿verdad? Fijaos, repito, que es una asamblea consultiva. Esto no iba a tener competencias legislativas, la asamblea no iba a poder hacer leyes, ¿verdad? Bueno, además de las instituciones y las corporaciones, se iba a vetar, se iba a prohibir, se iba a cerrar el paso a esta asamblea a los políticos de los gobiernos anteriores a 1923, es decir, a los políticos del turnismo. Lo que pasa es que esta asamblea pues fracasó por
por la oposición de los partidos, el Partido Socialista, que en este momento ya empezó, después de una etapa de colaboración de la línea sindical de Largo Caballero con el dictador, pues empezaba ya a seguir un poco más las directrices de Indalecio Prieto, de irse distanciando y ponerse en contra de la dictadura, e incluso también fracasa por la oposición del rey. Lo mismo ocurre con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, que pretendía establecer la base del gobierno de los municipios. Estos proyectos, repito, fueron un fracaso. En cambio, pues sí que hubo bastantes avances, al menos durante un tiempo y al menos aparentes, en la política social y sobre todo en la política económica. En política social, Primo de Rivera, inspirado en el fascismo italiano, pues quiso crear un Estado corporativo, es decir, un Estado inspirado en el funcionamiento de las corporaciones de trabajadores y en instituciones sociales afectas al régimen. Ese Estado corporativo contemplaba la creación de comités paritarios en todas las ramas de la producción, de la industria y de la agricultura. Esos comités paritarios iban a estar integrados por patronos y obreros, y a través de jurados mixtos pues iban a resolver los conflictos que se diesen o las diferencias de intereses que se dieran entre empresarios y trabajadores, ya fuera del campo o de la industria. Para esto creó la Organización Corporativa Nacional, ¿verdad? En fin, también promulgó una serie de leyes paternalistas. A ver, el paternalismo es la consideración de los ciudadanos del país como menores de edad, como personas que, bueno, sí son libres, pero no saben lo que les conviene. Lo que les conviene lo sabe el padre, que es el dictador, y su equipo, el equipo que los rodea. Muchas de estas leyes paternalistas pues causaron en principio buen efecto en algunos sectores de la población. Por ejemplo, aumentó algunas de las prestaciones de la seguridad social, puso en marcha una cierta política de impulso a las familias numerosas. En esta época se identificaba el crecimiento demográfico como un requisito para poder progresar también en la economía. También dictó leyes protegiendo la maternidad. En general, la política social paternalista fue apoyada por la UGT durante bastante tiempo. El secretario general de la UGT, el socialista Largo Caballero, fue incluso nombrado miembro del Consejo de Estado, en contra de la opinión del ala política del Partido Socialista, encabezada por Indalecio Prieto, que era partidaria de oponerse a la dictadura porque significaba un cercenamiento, un corte, una destrucción de las libertades democráticas. La CNT, en cambio, se opuso desde el principio. Esto hizo que en este sindicato se concentrara la mayor parte de la represión antisindical del régimen, y a su vez esto hizo que la propia CNT se radicalizara y en su seno, dentro de la CNT, en 1927 naciera la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ¿verdad?, partidaria del terrorismo contra el Estado. Bien, en cuanto a la política económica, fue una política de intervencionismo estatal. Fue una política también inspirada en gran medida en el fascismo italiano, y fue un periodo en el que se produjo un importante crecimiento de la economía. Aquí, aunque un poco tarde, pues llegaron los efectos de la
expansión económica mundial que se produjo a partir de 1923. Los felices años 20, esa época de crecimiento que hizo que los países se industrializaran, se modernizaran, las economías crecieran, hubiese un ambiente de euforia económica en todo el mundo, hasta que llegó el crack de 1929. Bueno, pues en España esa expansión económica occidental favoreció muchísimo la política del dictador. Las figuras principales en este campo fueron, pues otra vez, José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y el conde de Guadalhorce, que era el ministro de Fomento, lo que hoy llamamos ministro de Obras Públicas. El directorio promulgó un decreto de protección de la industria nacional. Se trataba básicamente de imponer fuertes aranceles a productos exteriores que pudieran competir con sectores de producción nacionales, es decir, españoles, por precio o por calidad. Se trataba de proteger, como bien dice el nombre, la industria nacional. Además, algunos de los sectores estratégicos de la industria y de la economía pues, los nacionalizó y los convirtió en monopolios y concedió su explotación pues básicamente a sus amigos, a la gente que lo seguía apoyando económica y políticamente, amigos del dictador y de sus ministros. Así creó, por ejemplo, la CAMSA, compañía arrendataria del monopolio de petróleos, sociedad anónima, que así entregó a la multinacional americana ITT pues toda la telefonía. Creó un par de bancos estatales, el banco hipotecario o el banco exterior para el comercio con otros países. También elaboró un plan nacional de infraestructuras que mejoró mucho estas infraestructuras y creó bastante empleo. Esta expansión de las infraestructuras se manifestó en la construcción de algunos embalses, en la extensión, el aumento de las hectáreas que se dedicaban al regadío mediante la construcción de canales, en la extensión y en la mejora de las redes de carreteras y de ferroviarias y de telecomunicaciones. Es la época en la que en España se construyen miles de kilómetros de ferrocarriles y también de carreteras. Se procede también una mejora, un mantenimiento de las que ya había y estaban en muy mal estado, y se impulsa mucho la extensión de las redes de telecomunicación. Sobre todo en esta época la telecomunicación es el teléfono, también el telégrafo por supuesto, pero es el teléfono el que experimenta el inicio de su auge en España durante estos años de la dictadura. Todo esto, esta industria punta, pues no llegó a todos los españoles y no solamente a las clases más acomodadas, pero significó un cierto despegue económico. Aparte de eso, creó también las confederaciones hidrográficas, es decir, hizo que la explotación de los recursos de cada uno de los principales ríos españoles, pues estuviera en manos de una serie de personas que velaran porque la explotación de un recurso como el agua pues se hiciera de manera integral y eficiente. En el terreno fiscal fracasó una reforma que quiso poner en marcha el ministro Calvo Sotelo, pues porque introducía impuestos progresivos y personales, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa reforma fiscal de Calvo Sotelo pues trataba de recaudar impuestos de las clases acomodadas que eran o fueron lo suficientemente influyentes como para impedir su puesta en marcha. Todo esto, estas actividades económicas que supusieron esa expansión y esa creación de muchos cientos de miles de puestos de trabajo, una acumulación de un déficit presupuestario enorme. Finalmente la dictadura acabaría con una deuda pública a la que tendría que hacer frente en plena recesión económica,
la Segunda República. Sería uno de sus principales problemas, no el único, tal vez no el más grande, pero sí uno de ellos. La crisis económica que se desencadenó en Estados Unidos a partir del crack de 1929 y que algo tuvo que ver con la época de la caída de la monarquía, pero que apenas tuvo repercusiones en España durante la dictadura de Primo de Rivera. Bien, en los últimos años, a partir de 1926, el dictador había empezado a encontrarse con que su régimen se agrietaba, se resquebrajaba. A pesar de los logros que él publicaba incesantemente por todos los medios a su alcance, a pesar de la propaganda de su régimen, con grandes celebraciones como fueron la Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla, las dos en 1929, lo cierto es que la oposición al dictador fue creciendo. El ejército ya demostró que no era monolítico. En la sanjuanada de 1926, es decir, un intento de pronunciamiento por parte sobre todo de los oficiales de artillería, acordaos que seguían enzarzados un poco en disputas con los africanistas, que eran los que estaban sacando de nuevo partido personal a las campañas del norte de África. También hubo pues un intento de pronunciamiento en enero de 1929. Poquito a poco los partidos dinásticos, la Alianza Republicana, los intelectuales que ya hemos citado antes, muchos grupos universitarios, la CNT, el Partido Socialista, que ya había optado definitivamente por la línea de Prieto de enfrentamiento al dictador, y el catalanismo, evidentemente, se enfrentaron a este. Finalmente, Primo de Rivera, que estaba ya además bastante enfermo, dimitió el 28 de enero de 1930. Bien, una vez aceptada la dimisión al general Primo de Rivera, el rey nombra presidente al general Dámaso Berenguer y le encarga regresar al régimen constitucional. Esto fracasa por varios motivos. En primer lugar, los políticos turnistas, por ejemplo Santiago Alba, intentan que en esta transición al régimen constitucional se tenga en cuenta y se dé facilidades para su integración a los partidos no turnistas. Por otra parte, los republicanos y los socialistas se oponen a unas elecciones que ellos están convencidos de que van a ser controladas, por no decir manipuladas. Las iniciativas de los distintos ministros van siendo paradas una tras otra por el propio Berenguer o por el rey, y eso hace que los propios ministros vayan dimitiendo a lo largo de toda la primavera. Todo eso termina dando la impresión de un gobierno débil, sin iniciativa, sin posibilidades de impulsar un cambio, y eso hace que este gobierno empiece a ser ridiculizado no solamente por las clases populares, que sabéis que en España lo ridiculizan casi todo, sino también por las clases medias y las clases acomodadas. A este gobierno se le llama la dicta blanda, en lugar de dictadura, dicta blanda. Hay que decir que estos ministros de Berenguer habían sido impuestos y nombrados por el propio rey, de manera que hasta cierto punto a Berenguer le resultaba bastante complicado el controlarlos. Mientras tanto, la oposición se reagrupa y empieza a fortalecerse. En Cataluña, la política anticatalana o anticatalanista de Primo de Rivera pues había hecho crecer muchísimo a la Esquerra Republicana de Macià y de Companys, en detrimento de la Lliga Regionalista de Cambó, conservadora.
es decir, al final de la dictadura, la Lliga Regionalista, que había sido la fuerza hegemónica, la fuerza principal del nacionalismo catalán hasta 1923, pues se había convertido ya en la segunda ya bastante distancia. En el País Vasco, Aguirre había recuperado una unidad de nacionalistas vascos en torno al Partido Nacionalista Vasco, al PNV. Es una unidad que había estado rota, o por lo menos muy tensa, entre los carlistas tradicionalistas, sobre todo navarros, y los nacionalistas seguidores de Sabino Arana. Bueno, lo cierto es que crean una nueva unidad en torno a Aguirre. El 17 de agosto en San Sebastián, representantes republicanos, nacionalistas y algunos delegados del Partido Socialista pues llegan al acuerdo, el Pacto de San Sebastián, de unir sus fuerzas para derrocar a la monarquía, proclamar la República y convocar elecciones a Cortes Constituyentes. En este marco, el 28 de septiembre, ante la permisividad ya de un gobierno que se ve cada vez menos fuerte, pues los republicanos organizan un mitin en Las Ventas, que es un éxito multitudinario. Las principales figuras del republicanismo, le hace Azaña, le hace Alcalá Zamora, le hace Lerroux, pues tienen intervenciones apoteósicas. Después de este mitin de Las Ventas se acuerda pues formar un comité revolucionario para coordinar el proceso de marcha hacia la República. Esto ya se hace en secreto, evidentemente, y luego iniciar una sublevación con una huelga general el 15 de diciembre. Antes de que llegue el 15 de diciembre, el filósofo más influyente de España, José Ortega y Gasset, publica en el diario El Sol un artículo que se llama El error Berenguer, que tuvo una enorme repercusión fuera de España y sobre todo dentro de nuestro país. Es un artículo que acaba diciendo delenda est monarchia. La monarquía, en castellano, la monarquía debe ser destruida. El 12 de diciembre, adelantándose a la fecha del 15 que estaba prevista por el Comité Revolucionario, dos capitanes de la guarnición de Jaca, Galán y García Hernández, se sublevan. Sin embargo, la sublevación, muy mal coordinada, fracasa, sobre todo por la intervención del ejército enviado desde Zaragoza y con abundantes refuerzos procedentes de los cadetes, de los estudiantes de la Academia de Oficiales, que en ese momento era ya dirigida por el general Francisco Franco. Los sublevados, Galán y García Hernández, son fusilados, pero este proceso y este fusilamiento hace muchísimo daño a la monarquía. Galán y García Hernández se convierten en los mártires de la República, que aún no ha llegado, ¿verdad? Días después, la sublevación en Madrid fracasa por falta de coordinación. Dados los sucesos de Jaca, pues no se produce la huelga revolucionaria, nada más que algunos pequeños intentos, ni las movilizaciones que estaban previstas, y personajes como Ramón Franco, hermano del futuro dictador, que era republicano, no el dictador, sino su hermano Ramón, que era aviador, un aviador famoso, tenía la misión de bombardear el Palacio Real, pero no lo hace porque dijo que había niños jugando por la plaza. Soltó unos cuantos panfletos. El general Queipo de Llano, más adelante uno de los sublevados contra la República y autor de una represión feroz contra la izquierda en Andalucía, pues también estaba involucrado en esta sublevación republicana y también salió huyendo hacia Portugal. La mayor parte de los miembros del Comité Revolucionario fueron encarcelados. Sin embargo, iban a estar en la cárcel poco tiempo, porque una vez producidos estos acontecimientos y una vez que el general Berenguer había intentado convocar elecciones generales que no salieron adelante, que no se convocaron por la negativa de la mayoría de los partidos republicanos, del Partido Socialista, incluso de algunos turnistas, a participar en ellas, pues el rey,
una vez dimitido Berenguer, nombra presidente al almirante Aznar con un encargo: convocar elecciones. Aznar no se atreve, donde el republicanismo crece y crece, no se atreve a convocar elecciones generales y convoca elecciones municipales para explorar la situación, dejando para más adelante las elecciones generales. Estas elecciones no se llegaron a producir. ¿Por qué? Pues porque en las municipales del 12 de abril de 1931, en las ciudades hay una victoria aplastante de las candidaturas republicanas. En el conjunto de España, la mayoría de los concejales, la mayoría de las candidaturas que salieron fueron monárquicas. Sin embargo, todo el mundo sabía y admitía que el único lugar donde se podía votar sin estar bajo la influencia, el dominio y el control de los caciques eran las ciudades. Y ahí, repito, la victoria republicana fue aplastante, hasta tal punto que después de dudar muy pocas horas otra vez, Alfonso XIII suspende el ejercicio de la potestad real, es decir, dice que se marcha de España, dirige un mensaje a la nación, por ahí tenéis el texto en el diario ABC, y se marcha de España desde el puerto de Cartagena para no regresar ya nunca. Ya pertenece al tema siguiente, pero acabamos diciendo que el conde de Romanones pues decide negociar con el comité revolucionario, parte del cual está en la cárcel, parte del cual evidentemente sale de la cárcel, negocia un traspaso pacífico del poder desde ese último gobierno monárquico al primer gobierno republicano. La República se proclama en Madrid en la tarde del 14 de abril, aunque ya esa misma mañana, desde la madrugada en Éibar y un poco más tarde en Barcelona, se había ido proclamando en otros lugares de España. Bien, junto a este post os dejo, junto a este vídeo, os dejo en el post del blog un enlace, pues algún pequeño vídeo que resume muy cortito este periodo de la dictadura del general Primo de Rivera. Recuerdo, para acabar, consultas, comentarios. Un saludo muy cordial y muy cariñoso.